Por otra parte, nos vamos a enlazar en directo con la periodista Patricia Carillas. Ella se encuentra en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Se pronuncia sobre el rompimiento de techos de cotización del Seguro Social. Patricia, adelante. ¿Cuáles son estos detalles que se manejan desde este sector? Del Seguro Social, de todos los empleados que tienen registrados. Hicimos en base a promedios, suponiendo que tienen un salario promedio X, y nos da para el régimen de IBM y del régimen de EM, el ajuste general en promedio que va a recibir este año el Seguro Social ronda los 49.7 millones adicionales. Representa 7.11% del presupuesto general de ingresos y egresos del Seguro Social, superior al 6.79 del año pasado y muy superior al que entendemos podría ser el IPC de este año, de entre 4.9 y 5% según los datos a noviembre. Entonces, esta es una buena noticia en términos generales porque creemos que los aportes generales van a superar la inflación y eso significa al menos el mantenimiento del valor real en términos positivos de las aportaciones al Seguro Social. Mario Morazán de HRN. En relación al año pasado, don Santiago, ¿cuánto es el incremento del aporte por parte del empleado? Y la empresa privada, ¿cuánto es la aportación que va a hacer en este 2022 con también esas aportaciones al Seguro Social? Muchas gracias. En totales, aproximadamente, vamos a decirlo, en el caso de una microempresa, por un trabajador con un salario mínimo, el incremento en el aporte de parte del empleador es de 76.7 lempiras, 76.70 lempiras. Y en el caso del trabajador, el aporte es de 14.21. En el caso de las empresas de mayor tamaño, o sea, de 11 para arriba, el cambio es para la empresa de 34.8 por trabajador de un salario. Perdón, esta no es. No, esta, sí, 34.8 y 17.4 para el trabajador. Ok, en el caso de la microempresa, el aporte del empleador es de 76.7, 70, y el caso del trabajador 14.21, y en el caso de las empresas de más de 2 empleos, el aporte del patrón es de 34.80 y el aporte del trabajador de 17.4. Luis Durán de Canal 9. Ese es el El aporte en general, lo que pasa es que de acuerdo a los márgenes de contribución de cada una de las partes, en valores se ajusta, pero el techo se ajusta tanto para el empleador como para el trabajador. Las tasas casi se mantienen con excepción de las tasas de la microempresa, que esas sí se ven afectadas porque en el caso de microempresas, o sea, empresas de menor tamaño, hay ajuste en las tasas, porque la gradualidad comenzó más tarde, o sea, se le dio un plazo temporal para que se ajustaran y luego después de un término empezaron a cotizar. Entonces todavía a ellos se les están ajustando. Por ejemplo, para el IBM ya este año el ajuste es de 2.75, en el caso de la cobertura laboral, que solo la paga el empleador o patrono, va a ser de 3.30 y en el caso de la cuenta individual de 0.75. Miren, aquí lo más importante con todo esto es de que hay un incremento en los ingresos del Seguro Social. Y nosotros lo que pedimos como clase empresarial, como sector privado, que somos los mayores aportantes a la seguridad social, junto con los trabajadores, es que esos recursos sean bien utilizados en mejorar la calidad en el sistema de salud, que sean bien empleados también en el caso del régimen de invalidez, vejez y muerte, y que esto, y lo decimos así de claro, no sean recursos que se destinen para estar contratando más personal, sino todo lo contrario, sean recursos que se destinen para mejorar la atención de todos los usuarios y de todos los que pagamos la seguridad social en el país. Esa es la finalidad
la finalidad, digamos, de lo que son los aportes, y por eso se acordó entre el gobierno, trabajadores y el sector privado en el año 2015, y eso es lo que nosotros pedimos a las autoridades actuales y a las nuevas autoridades, de que este sacrificio que hace la empresa privada y este sacrificio que hacen también los trabajadores, que aunque se pueda ver de que son 17 y 30 lempiras, pero ya cuando lo vemos por empresa, y si esa empresa tiene 100 trabajadores, se vuelve una cantidad significativa. Y en el caso de los trabajadores, esos 17 lempiras o 20 lempiras que va a pagar de más, también significa un día tal vez de transporte público para él. Y es algo que sale de los bolsillos, tanto de las empresas como de los trabajadores, y debe de ser muy bien administrado por el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Esa es la petición que nosotros hacemos de manera puntual, tanto a las autoridades actuales como a las nuevas autoridades, de que no sean utilizados estos recursos, sobre todo para estar contratando más personal supernumerario y que no garantice una calidad en los servicios de la institución. A ver, compañero. Bueno, hemos escuchado a Gustavo Solórzano, asesor jurídico del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, donde este día han informado a las empresas y a la clase trabajadora sobre las aportaciones a la seguridad social correspondiente al año 2022, de conformidad establecido al decreto legislativo número 56/2015. Continuaremos escuchando. Se logró incluso comprar vacunas para poder satisfacer la necesidad de la población. En aquel momento que se logró el contrato con el Seguro Social, recordemos que ni el propio gobierno había podido adquirir vacunas, y fue una muy buena noticia en ese momento. Y ese son el tipo de cosas positivas en las cuales hay que continuar trabajando con el Seguro Social, y entender de que el Seguro Social necesita una gobernanza de carácter tripartito. Es necesario de que se trabaje de la mano con el sector privado, que entiende las necesidades de los trabajadores, y de la mano con los trabajadores, que son también los que viven muchas veces todas estas situaciones de la mala atención que se tienen. Juntos y con una nueva gobernanza tripartita en el próximo gobierno, yo creo de que se pueden hacer cosas significativas para mejorar la seguridad social en el país. Y bueno, al final todo es de voluntad política, y eso es lo que se requiere en estos momentos, y confiamos de que los próximos 4 años, en el próximo gobierno, existirá esa voluntad política para hacer los cambios que mejoren tanto el sistema de atención en la salud, como también mejorar lo que son las pensiones para los trabajadores que por distintas contingencias como la vejez, la invalidez o incluso la muerte pueden llegar a afectar su capacidad adquisitiva o su fuente de ingreso. Edu Quintero, del noticiero Hoy Mismo. De la empresa privada. Cuando continuamos escuchando a los representantes del COEP con respecto a este aumento también y al régimen de seguro de atención a la salud, y una contribución equivalente que han dado al 5% del empleador y al 2.5% al trabajador en el Seguro Social, en base a un techo máximo de cotización equivalente a 10.342 lempiras. Continuaremos escuchando la conferencia de prensa por parte de representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Eddie, que la estructura de costos de las empresas se ha venido viendo afectada desde finales del año pasado, con el incremento en el costo de los combustibles, el incremento en el costo de los insumos. A final del año se aceleró el tipo de cambio y eso implica devaluación, y ahora venimos con el ajuste a las tarifas de la energía eléctrica, la negociación en ciernes del salario mínimo y el ajuste correspondiente que está establecido en la ley para los techos de cotización de la seguridad social. Las empresas no se pueden quejar de aquellos ajustes que corresponden al marco legal y que están establecidos y que todos los conocemos. Por eso nosotros hoy responsablemente hacemos un llamado a las empresas para que hagan las previsiones del caso, porque estamos seguros que en los próximos días, cuando reciban las planillas del Seguro Social, ya vendrán ajustadas y esperamos no se den por sorprendidos. Ese es un tema. Y entonces la estructura de costo afecta la competitividad de las empresas
más en un periodo en el que el gobierno ha determinado, por un periodo de 30 días creo, mantener los precios controlados. O sea que son cosas que son irracionales. Por un lado los costos van para arriba, pero por el otro lado el gobierno fija los precios. Y eso por supuesto afecta los márgenes de operación de las empresas, afecta los ahorros y afecta su capacidad para invertir al futuro y generar o sostener al menos los empleos. Miren, con el tema de las invasiones, Eddie, este es un tema recurrente. Nosotros lamentamos tener que sentarnos cada vez que venimos aquí a dar conferencias de prensa. Eso es un tema que no puede faltar. Y lo que pedimos, ya que no se nos escuchó de verdad, de manera real, sincera, creo, y no se le dio solución en el gobierno que está saliendo, esperamos que el próximo gobierno sí tome acciones. Entendemos de que aquí hay un montón de situaciones que están implícitas. Nosotros somos respetuosos de todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Y claro que respetamos el derecho a la tierra que pueden llegar a tener las personas, pero el derecho que pueden llegar a tener cuando las han adquirido de conformidad con la ley. No vamos a aceptar y siempre vamos a denunciar a esos grupos organizados que hoy en día lo único que hacen es ver cuáles son las tierras que están siendo productivas, posteriormente invadirlas y con eso violentar un derecho humano, que es el derecho a la propiedad privada. Y es un derecho constitucional que debemos de respetar, porque ese derecho constitucional a la propiedad privada es el pilar de las inversiones en el país. Nadie va a invertir si tiene riesgo de que le invadan la propiedad. O ustedes construirían, por ejemplo, una casa, que es una inversión, en un lugar donde corren el riesgo de que el día de mañana un grupo de delincuentes llegue y se apropie de la casa. No lo van a hacer. Pues lo mismo ocurre entonces con las empresas. Las empresas compran extensiones de tierras, invierten, las vuelven productivas y después grupos organizados de delincuentes lo que hacen es irlas a invadir para aprovecharse de lo que ya se ha invertido ahí. Este es un tema al cual hay que darle solución. Nosotros estamos en comunicación constante porque no es un tema, ya hemos hecho la advertencia al Ministerio Público, se ha hecho la advertencia a los tribunales de justicia, no hemos tenido mayores respuestas de parte de ellos, se han hecho reformas incluso para penalizar o volver un delito lo que es el tema de la usurpación de las tierras y todavía no se hace nada por parte de las autoridades. Estamos esperando tener conversaciones también con otras entidades internacionales o agencias de las Naciones Unidas para encontrar una solución real a esto. Sabemos de que aquí hay temas tanto de derechos humanos, pero igual derecho humano también es el derecho a la propiedad privada y eso no lo podemos desconocer. Lo hemos venido advirtiendo. El no dar una solución a este tema de las usurpaciones trae las consecuencias que se presentaron en las últimas semanas, que lamentablemente son enfrentamientos entre ciudadanos y que de estos enfrentamientos hemos tenido la pérdida de vidas humanas, que es lo más grave que puede existir. Así que esperamos que el nuevo gobierno tenga esto claro dentro de su agenda y que podamos encontrar soluciones concretas, porque de lo contrario, todo eso que hemos venido hablando dentro de las mesas de reactivación económica y de generación de empleo no se va a concretar si no solucionamos este tema de la propiedad privada. Ricardo Castillo tenía una repregunta. Abogado, ya se cuenta con este mecanismo legal para evitar estas tomas en las fincas. ¿Qué ocurre? ¿Por qué la policía y el Ministerio Público no actúa? ¿Y qué imagen da a los inversionistas extranjeros estas situaciones que pasan en el país, abogado? Mire, es que esa es la gran pregunta que nosotros nos hemos hecho siempre. Hemos mandado innumerables oficios, notas a lo que son las autoridades del Ministerio Público para que realicen acciones en zonas específicas del país, incluso hasta existen unidades especiales del Ministerio Público para actuar. Y pareciera de que estamos actuando como la tortuga, demasiado lentos, no hay agilidad en todo esto, y de ahí es de donde nacen justamente los problemas que aquejamos en cuanto a la seguridad jurídica, la falta del Estado de Derecho, la impunidad, porque el no sancionar a las personas que usurpan tierras, eso es impunidad, y la impunidad lo único que hace es promover que otros hagan exactamente lo mismo, Ricardo, y nosotros eso lo lamentamos,
Y volvemos a hacer el llamado enérgico, fuerte, a lo que es el Ministerio Público, que dé la cara, que informe qué es lo que está ocurriendo con estos casos, que no se escuden, y de igual manera también al Poder Judicial, de que le den celeridad a este tipo de procesos. No es posible de que en un juzgado de los civiles, en donde se tiene que resolver un tema de propiedad, se tarden 5 a 10 años para poder definir a quién le pertenece una extensión de tierra. Eso lo único que hace es, en realidad, mostrar la debilidad institucional del Estado y señalar de que en Honduras no existe una tutela judicial efectiva de los derechos de todos los hondureños, y es lamentable. Fanny Zúñiga, de HCH. Bien, gracias. Buenas tardes. Regresando al tema del seguro social, pese a ser un acuerdo por varios años, abogado, ¿están de acuerdo desde la empresa privada con este rompimiento de techos, tomando en cuenta la situación económica de los hondureños? Se convertiría en otro golpe este 2022. Aparte de eso, también se han reunido ya con todos los sectores. ¿Esto no puede tener freno a esta altura, romper este acuerdo ya de varios años? Gracias, Fanny. Mire, al final, como usted lo señaló, es un acuerdo y los acuerdos son para cumplirse. Y esto está dentro de un marco legal, y al final como sector privado, y lo entendemos, la difícil situación que viven tanto las empresas como los trabajadores hondureños, es algo que se requiere, para mejorar justamente esas condiciones del seguro social. Por eso nosotros lo que venimos a pedir aquí es de que se tenga conciencia por parte de las autoridades actuales como de las nuevas autoridades que esto es un sacrificio, y que ese sacrificio que hacemos los hondureños merece ser respetado. Que esos fondos que ingresan a la seguridad social son fondos sagrados, que son utilizados en gastos que en realidad no requiera el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Por eso hacemos referencia de la conciencia que se debe de tener, a que esto no se piense de que porque hay 50 millones de lempiras más es que hay que contratar 100 personas más. El seguro social puede incluso ser más eficiente con menos personas. De que estos recursos que ingresan, en realidad todo el objetivo que debe de tener es mejorar la calidad en la atención de todos los pacientes. Hay que buscar y hay que innovar, hay que ver otras maneras también de cómo se pueden prestar estos servicios sin que esto se malinterprete, ¿verdad? Porque cuando uno comienza a decir este tipo de cosas de innovar y de repente utilizar todo el sistema de salud, no estoy hablando únicamente del sistema privado, estoy hablando también incluso lo que podrían llegar a ser lo que son las clínicas de la propia Secretaría de Salud para que presten servicios de atención a la salud de manera subrogada al seguro social. Eso es necesario. No es posible que se le esté cobrando a empresas, que eso es algo que nosotros vivimos aquí a diario también, empresas que de repente están en zonas donde no hay cobertura del seguro social y que el seguro social les esté cobrando todos los días, imponiéndoles multas, etcétera, recaudando eso sin prestar ningún tipo de servicio. Hay que ver de qué manera se le soluciona también a estas empresas que en ese caso caen hasta en un triple gasto, porque pagan el seguro social, colocan sus propias clínicas y además también los aseguran directamente con un seguro privado. Entonces ahí es donde no estamos siendo efectivos en la calidad del gasto de las empresas, y con esos recursos que, aunque son una inversión, se podrían tener mejores rendimientos, y en realidad, en vez de estar gastando en todo eso, estar contratando más gente, que es lo que requiere la población hondureña. Periodista Nelson Lanza, de TN5. ¿Qué impacto va a tener en el sector o en las arcas de la ley de hecho que no le estén entregando el dinero a los La ley establece, la ley marco de la Ley General de Industria Eléctrica establece que la tarifa debe reflejar el costo de la generación que paga la ENE. Si a la ENE se le subió el costo, la tarifa se va a tener que ajustar para los próximos 3 meses. Eso es lo que establece la ley. Y dice también que en el caso en que el gobierno de la República determine subsidiarle a un componente, el costo del subsidio debe ser pagado por el gobierno a la ENE. En el caso, por ejemplo, del tercer trimestre del año 2020, después de un zipizape entre la CRE y el mismo presidente de la República, ellos aceptaron que iban a pagar
por un segmento de la población equivalente a 1.7 millones hasta por 300 kilovatios, creo. Eso representa más o menos 400 millones para la ENE. En el cuarto trimestre, si ustedes se acuerdan, la CRE iba a hacer un ajuste que nosotros sabemos que iba a ser por 11.4, porque los precios seguían subiendo de la energía producto del ajuste de los combustibles. Y resulta que el gobierno sacó un decreto a través del legislativo diciendo que liberaba de la obligación de publicar las tarifas a la CRE. Por lo tanto, la CRE no pudo publicar las tarifas y se quedó el ajuste anterior. Y el gobierno bajo la disposición de que iba a subsidiar ese valor. En este año ya no está, viene la CRE y publica un nuevo ajuste que equivale a unos 13.3% aproximadamente. Y ayer el ministro, en una declaración de prensa, no en un decreto ni en una comunicación oficial, sino en una declaración de prensa, manifestó que el gobierno hace todo el esfuerzo por encontrar los recursos para pagarle a la ENE el subsidio. ¿Qué pasa si el gobierno no paga el subsidio? Lo que hace es acentuar la problemática que ya viene enfrentando la ENE, que todos sabemos que el déficit anual de la ENE supera el 1% del Producto Interno Bruto. Y entonces cuando el gobierno dice que va a pagar pero no paga, o suspende la aplicación de tarifa y por lo tanto no paga, entonces eso lo único que hace es que le traslada al ENE el costo de la energía, el incremento en el costo de la energía, y complica todavía más la situación financiera de la empresa. Y otra una cosa es que digan mediante un decreto que voy a pagar el subsidio, otra es que efectivamente lo pague, y la que es peor todavía es que no pague, o que pague tardíamente, o que le pague por medio de bonos. Si la ENE va a colocar los bonos en el sistema financiero, lo que sea, ya viene con descuento, o sea, ya perdió. En general pierde cuando se establecen subsidios, cuando no se pagan o cuando se pagan de forma tardía. Entonces, al final de cuentas, todos los hondureños terminaremos pagando los platos rotos, porque vamos a terminar pagando esos agujeros financieros que tiene el ENE, que se ven acentuados por decisiones o acciones de carácter político. Última pregunta, Karen. Bueno, hemos escuchado a Santiago Herrera y a Gustavo Solórzano, representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, con respecto al rompimiento de techo para este año 2022. Con esta información retorno con ustedes a los estudios principales. Gracias a Patricia Carías por darnos este reporte y estaremos pendientes de brindarle más detalles.